Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier lugar, con mucho cariño, deseando que estén gozando a plenitud de muchas bendiciones y de muchas cosas buenas. Hoy vamos a hablar de lo sucedido en Pensilvania, en Estados Unidos, con este ataque, con este atentado que ha habido contra el expresidente Donald Trump. Así es que ya yo he hablado de esto acá anteriormente, pero vamos a traer hoy análisis también y predicción de lo que yo he venido viendo para el futuro. Así que por favor estén atentos a estos acontecimientos que son de mucha importancia y de preocupación. Lo que ha pasado en Pensilvania ahora mismo está trayendo pues mucha preocupación, y en estos meses que faltan para finalizar este año 2024 todavía seguiremos viendo más cosas. Si usted cree que este atentado es el único que va a haber, van a haber más atentados todavía. Muchas cosas van a estar pasando en todo lo que va el final de este año hasta llegar a estas votaciones que también son en noviembre. Y luego lo que viene para el año 2025. Ahora, también hay que ver que las cosas están muy fuertes. Hay una energía muy retrograda, una energía muy detenida, muy oscura también. Y como les he dicho anteriormente, a ver si acaso llegamos a tener elecciones. Porque las cosas se están poniendo tan complicadas que puede que no hay ni elecciones por medio de todo lo que está pasando. Una de los dos, en este momento se está hablando del atentado contra el expresidente Donald Trump. Pero también se puede hablar de algún atentado también con el presidente actual, Joe Biden. Así que con cualquiera de los dos y con más personas que tienen también puestos públicos, también que son de alto cargo, en cuanto al gobierno también, y otros más también podrían aparecer, estaríamos viendo muchas cosas que estarían pasando. No solamente tendría que ser para presidentes y expresidentes, podríamos ver más cosas todavía que estarían sucediendo. Y esto sí, esto de las elecciones se está trayendo bastante complicación. Ahora también se nota muchísimo lo que está sucediendo. Yo personalmente lo he podido analizar y me suena bastante extraño este asunto que ha pasado. Muy extraño, con tanta cuido que hay, con tanta gente a la expectativa cuidando. Está un poquito complicado lo que ha pasado, y producido por un joven de 20 años, que no es tampoco una persona de experiencia ni algo así, sino con un joven de 20 años, que no es de extrañarse, porque acá dentro de este país de Estados Unidos, igual que se ve por otros países también, hemos visto las violencias en estos jóvenes. Ahora se está extrañando muchísimo de ver que ha sucedido esto con el expresidente Donald Trump, pero esto se viene viendo desde anterioridad con estos jóvenes que han causado grandes masacres también en las escuelas, en los colegios, universidades. Han podido quitarle la vida a muchísimos niños, a muchos estudiantes, igual también en centros comerciales como Walmart y otros centros comerciales también públicos, donde han hecho masacres, donde han podido como asesinar y morir muchas personas. Y esto pues ya deberían de haberle puesto un poquito de atención a estas violencias que han estado ocurriendo con todos estos atentados en las escuelas y todo. De esa manera estuvieran hoy en día más seguros estos presidentes y expresidentes dando todos sus meetings. ¿Por qué? Porque saben que tenían controlada la violencia. Ahora se están preocupando porque les ha tocado en sí personalmente vivirlo, no como le ha vivido a otras personas que han quedado personas con muchas pérdidas de sus personitas queridas,
y la misma vez también muy rotos sus corazoncitos de dolor de haber perdido a sus seres queridos. Así es que esto es bastante complicado y como les digo, esperar ver esto de un jovencito de 20 años, pues no es de extrañarse con todas las locuras que han cometido en todas estas masacres, estos mismos jóvenes que han hecho tantos masacres en escuelas y en muchas partes más. Ahora también es bueno que lo sepan que este no es el único atentado que nosotros vayamos a ver. Vendrán muchos más atentados todavía. Atentados que pueden ser para cualquier persona, pero los atentados de esto, de la política en contra del expresidente Donald Trump y también del presidente Joe Biden, hasta de vicepresidentes, vicepresidentas, puede ocurrir porque esto está pasando. Y también para llevar unas elecciones para noviembre, en caso de que no les guste lo que ha sucedido y no aceptan también los resultados, esto también traería un problema grande hasta para un empiezo de una guerra civil. Y luego se tornará a una tercera guerra mundial como la que se espera que tengamos pronto también. Así es que los países están revueltos, peleando unos con otros, y también en esto de la política también, y no es solamente acá dentro de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con otros países como Argentina, Ecuador, ahora mismo el problema que están tratando de resolver en Venezuela. Entonces todo es un caos y todo está trayendo miles de problemas también y de desavenencias también a la sociedad, al mundo entero. Es importante saber que han habido otros también atentados anteriormente a presidentes y a expresidentes, pero también han habido asesinatos, como lo que yo les dije aquí a ustedes, que veía venir muy pronto. Estoy viendo, les decía, que se repite la historia de lo que pasó con John F. Kennedy. Entonces, esto lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Y han habido otros atentados, como cuando les he hablado de Ronald Reagan, que también recibió un atentado. El expresidente George Bush también, Jr., que también recibió atentados. Y bueno, y han habido también asesinatos de presidentes. Entonces, esto todavía sigue. Estamos en esta nueva era que se supone que debemos de estar mejor y más bien estamos peor. Lo que estamos viendo es una energía retrógrada, una energía que está más bien oscura y cada día la estamos viendo peor. Entonces, cuando no es una cosa es otra, pero la energía en nuestro planeta se está moviendo cada día con más oscuridad, y con esto de lo que les hablé anteriormente, que tenemos una pandemia mental. Miren lo que está sucediendo. Hasta ver ahora a un joven de 20 años por ahí también planeando hacer de las suyas en un evento que está un expresidente haciendo su evento. O sea que ya no hay respeto para nada. Todo lo que está pasando sigue pasando y seguirá pasando, porque no ha habido orden en un respeto para todo esto. Lo que pasa es que como ahora le tocó a un expresidente o a un presidente que le tocara, entonces ahí la cosa se pone un poquito fuerte, pero mientras han pasado tantas masacres no le han puesto tampoco algo fuerte a estas masacres para poderlas parar, como ha sucedido, que todas las escuelas han estado también muy nerviosos y atentos también a cualquier otro acontecimiento que se pueda disparar en cualquiera de estos centros de estudiantes. Así es que esto, cuando les hablo acá, yo soy Moira Victoria, les hablo las cosas como deben de ser, también sin tapujos, sin engaños, claras, porque así es que se debe de hablar, para que usted también pueda estar bien informado, ya que ni noticias hay que dan información. Todas las noticias están tapadas. Todas las noticias se están dando más por un canal de YouTube, por Facebook, que las dan en una televisión a las personas. Así que ya las noticias están quedando en un segundo plano, posiblemente prohibidas también a hablar lo suficiente, pero es bueno que presten atención porque esto se repite. Las cosas que están pasando ahora con lo de la política se repite, y esto va para estar para peor para adelante. En esto que avanzamos para estos meses que faltan,
para finalizar este año 2024. Estaríamos viendo muchísimas cosas que se están alterando y todavía el inicio del año 2025 está también bastante fuerte. Por eso les he dicho acá que todo este año 2024, el año 2025, una máxima y atenta atención y atenta también a un llamado de atención, porque la verdad es que lo que viene no es para estar como durmiendo, hay que estar despierto sabiendo lo que está viniendo. Para esto que ha pasado en este atentado, no debió de haber pasado con tanta seguridad que hay, pero pasó y seguirá pasando, porque todo el tiempo que hay una masacre en las escuelas, pues hacen un escándalo, una bulla, y dicen que ya no va a pasar más, y sigue pasando otra vez, y en cualquier momento se repite otra vez la cosa. Y esto es bueno, como que con esto que ha pasado ahora, con el expresidente, que gracias a Dios, gracias al universo, no pasó a mayores, pero si no tienen cuidado, también puede pasar cualquier cosa. Y el señor expresidente Donald Trump tiene muchos enemigos. Todas esas amenazas que hace de sacar los migrantes, todas esas amenazas de insultar mal a las personas, a los migrantes, que le va a quitar la residencia a los hijos de migrantes. También hace 1 o 2 días se buscó un problema bastante fuerte con el dueño de Facebook y de Instagram, de Meta, que es el mismo dueño. Tuvo un altercado con este dueño de Facebook, y ahora también eso se le viene a sumar como más enemigos en el camino, con lo que ha sucedido con el dueño de Facebook. Hace unos 2 o 3 días pasó un malentendido entre él con Facebook. Así es que él tiene muchos enemigos también dentro y fuera del país. Yo diría que tiene más enemigos fuertes fuera del país, donde también debería de tener sumo cuidado. Pero bueno, esto es lo que les traigo hoy, para que sepan que hay que estar alertos, atentos también y cuidarse. Y saben que esto también aquí se ha hablado muchísimo. Aquí se ha dicho todo esto que está sucediendo ahora. Y no se viene hablando de ahora, lo vengo hablando desde los años pasados. Desde los años 2018, 2019, todo esto se viene hablando para acá. Y entonces acá se les ha dicho las predicciones que han venido sucediendo, como se hablen, así mismo suceden. Por eso yo digo que este es el canal de la verdad, donde todo se cumple. Y donde Moira Victoria habla sin tapujos, y como un cheque al portador. Lo que yo traigo para ustedes es para que también se puedan alertar, puedan estar a estos acontecimientos sin la única ni mínima idea de asustarlos ni nada, sino saber que estamos en unos tiempos de mucha atención, de mucha, yo diría, seguridad también. Así que esto que ha pasado seguirá pasando todavía. Todavía no veo un cambio a que esto no pase y vamos de mal en peor. Pues a todos, gracias por estar aquí. Si les gustan estos temas que les traigo, puede usted suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Igual también para que dé un like si les gustan los temas. Y para consultas personalizadas deben de visitar nuestra página web, donde está toda la información que no tiene nada que ver con YouTube ni con ninguna de las redes sociales. Es directamente con nuestro centro espiritual. Busca la información en nuestra página web. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, por la ayuda que dan, por el apoyo que brindan, por los comentarios que escriben. Gracias por poner predicciones cumplidas también y por estar atentos a estos acontecimientos y lo que aquí también se habla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo y también por su cariño, que también es recíproco para mí, para ustedes. Por eso les traigo todas estas, como yo diría, profecías, o como lo quieran ustedes llamar, para que estén atentos y alertos máximo en estos tiempos que son muy, pero muy precarios, y hay que tener mucha atención a los acontecimientos. Pues gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Les habló Moira Victoria.